voy a ir un poquito más allá de la norma que han aprobado ayer. Perfecto. Pero de hecho pareciera que hay un problema si es que la sesión donde se trató el procedimiento legislativo de esta norma fue declarada nula por el tribunal. Pareciera que ahí sí hay un problema y lo que debería hacerse es retrotraer el procedimiento y volver a empezar el tratamiento, ¿no es cierto? Ya. Lo que no se puede discutir es que, estando ausente el presidente Arce, habiendo asumido el vicepresidente Choquehuanca la presidencia del país, don Andrónico tiene las competencias para realizar esta promulgación, ¿no es cierto? Ya. Eso es indiscutible. Pero pareciera que el procedimiento legislativo tiene problemas por la declaración de nulidad del tribunal. Pero no hay que perder de contexto lo que está pasando entre el tribunal y la Asamblea Legislativa. En este momento hay una suerte de disputa competencial entre ambos órganos, que no ha empezado ahora con el tema de la prórroga, sino ha empezado antes, con el asunto de la sentencia constitucional que imposibilita que la Asamblea Legislativa pueda fiscalizar los actos del órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Creo que ahí empieza esta disputa. Ya. Sentencia que fue inaudita, ¿no es cierto? Porque se trata de una competencia constitucional asignada a la Asamblea Legislativa, pero además es una expresión del sistema de contrapesos de un Estado democrático de derecho. Los unos controlan a los otros, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces creo que ahí hay un grave problema. Ahora, vamos a analizar el texto legal de la ley que se aprobó ayer. A ver, hay otro hecho indiscutible, que es que hay magistrados y magistradas en los distintos altos órganos judiciales del país que están asumiendo competencias, usurpando funciones que no les competen porque su periodo de mandato concluyó en enero 2024, ¿verdad? Y que asimismo se han prorrogado y que el Tribunal Constitucional ha realizado actos violando varios principios del sistema judicial: independencia, objetividad. ¿A qué me refiero con esto? Porque si usted es alto magistrado y una decisión que usted va a tomar le beneficia o le perjudica, usted tiene la obligación inexcusable de retirarse de ese procedimiento. Y ellos lo que han hecho es dictar una sentencia beneficiándose con la prórroga. Ese es un hecho indiscutible, ¿no? Pero yo creo que el camino para terminar con la prórroga, el camino legal, competencial, no es lo que se ha hecho ayer. Ajá, ya. Y le digo cuáles son los tres caminos que yo considero que son los adecuados. Bueno, uno, de la elección judicial. Es la forma más pragmática de retirar a los prorrogados de la prórroga de mandato que están ejerciendo ahora. Pero claro, ya hemos visto que hay problemas aquí. El segundo camino, para mí, muy claro, es la declaración judicial de nulidad de los actos de estos magistrados. Pero ahí también hay otro problema. Finalmente, la acción de nulidad se presenta, o se debería presentar precisamente ante el propio Tribunal Constitucional, lo que deja el camino un poco más complicado. Y yo creo que el tercer camino que se podría usar ahora es llevar a proceso a los magistrados prorrogados. El Senado tiene la competencia de juzgar en única instancia a los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Para mí hay dos delitos clarísimos: prevaricato y usurpación de funciones. Ya. Entonces me parece que este tercer camino es una posibilidad para usarla y además dejar un precedente serio, ¿no es cierto? Porque mire, estamos en un juego en que el Tribunal Constitucional dice no a todo lo que tenga que ver con la elección judicial para efectos de que la elección judicial no se realice. La Asamblea Legislativa contesta cesando el mandato a los magistrados, que para mí la Asamblea no tiene competencia para hacer eso y tampoco tiene competencia para dejar sin efecto una parte de una sentencia. No tiene competencia el Senado o la Asamblea Legislativa para hacer eso. Entonces los unos están usurpando las funciones del otro. Estamos en una competencia de quién restringe las competencias del otro, y me parece que no es prudente para la democracia hacer eso. Entonces, creo que hay que usar las competencias legales que la ley y la Constitución nos caracterizan. Si yo fuera asambleísta, ¿qué haría? Iniciaría un procedimiento para llevar a juicio
a todos los prorrogados por dos delitos: prevaricato, fallar en contra de la ley, y usurpación de funciones, porque están ejerciendo funciones que no les competen porque su mandato legal constitucional ha fenecido el pasado 2 de enero. Creo que ese sería el camino. A ver, teniendo ese análisis, quería también, no sé si precisar esta parte. Varias de sus sentencias, decisiones, están nulas. Se pueden invalidar varias de sus decisiones una vez que han finalizado su mandato, o tenía que haber exactamente promulgarse esta ley, digamos, que finalmente lo cese en su mandato, pero ahí hay también observaciones, ¿no? Es lo que quería consultar. Claro, a ver, viendo la primera pregunta, los actos de cualquier órgano se presumen válidos y constitucionales mientras no exista una declaración de invalidez sobre ellos, Ya. ¿cierto? Esa declaración de invalidez, es decir, la nulidad de los actos de los magistrados prorrogados y autoprorrogados, no se da en la vía legislativa, sino que se da en la vía jurisdiccional. Uh-huh. La única autoridad competente para declarar nulos actos es precisamente la jurisdicción, es decir, el sistema de justicia. Entonces, si lo que queremos es declarar nulos los actos de estos señores, tenemos que instaurar un proceso de nulidad que debe ser definido por una autoridad jurisdiccional, una autoridad del sistema de justicia. La Asamblea Legislativa no tiene competencia para declarar la nulidad de actos. Ese es un primer punto, ¿cierto? Yo sé, y lo tengo claro, porque esto es lo que mucha gente me dice, ustedes hablan de legalidad, pero el Tribunal Constitucional hace rato que se alejó de la legalidad. Sí, es cierto, pero no podemos entrar en ese juego, ¿no? De quién hace más actos ilegales y quién usurpa más funciones. Me parece que esa no es la solución en un Estado democrático de derecho. La solución es ponerle límites a una actuación ilegal en base a las herramientas legales disponibles que se tengan en el Estado democrático. Eso por un lado. Y su segunda pregunta, si me repite. No, si justamente todas estas sentencias, ¿no ve? Le decía que han ido aprobando y que se están objetando, ¿no ve? Porque finalizó su mandato y ya no tienen no deberían ser legales, ¿no? Sino hasta cuando, o si es que, digamos, una vez que rige su cesación de mandato, es cuando se queda inválido, ¿no? Lo que tengan que hacer en adelante, una vez que han cesado legalmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que la pregunta del millón es: ¿la Asamblea Legislativa tiene competencia para cesar a magistrados y magistradas? De la forma en que se ha hecho, yo creo que no. Uh-huh. Yo creo que lo que se debería hacer es iniciarle un proceso por prevaricato, por usurpación de funciones y juzgarlos. El Senado tiene la competencia constitucional de juzgar en única instancia a los magistrados de las altas cortes. Tiene toda la competencia abierta, entonces bien podría hacerlo. Creo que esa sería la forma más sana de terminar con esto, porque además se sentaría un precedente, pero además, producto de ese juzgamiento, se cesa el mandato de estos señores y además se los hace responsables por los actos que ellos han realizado a partir del momento en que cesa su mandato constitucional y ellos se prorrogan. Ya, es decir, se está, no sé si está quebrantando un poco el procedimiento, el camino, ¿no? Para proceder contra esto. Se está equivocando el camino. Creo que no es el camino más correcto, más adecuado que se debería tomar. Porque, dígame ¿usted cree realmente que el Tribunal Constitucional va a hacer caso de esa cesación de mandato? Probablemente no. No lo va a hacer. Y le digo lo que viene a continuación. Algún diputado o senador interesado en este tema va a interponer una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de la ley y el tribunal la va a declarar inconstitucional. Yo le escribo lo que va a suceder. Claro, tiene razón. Y seguimos en ese camino. Ahora, es bueno un poco apartarse de este contexto de lo que está pasando en Bolivia, prórroga y autoprórroga, y mirar la función que deben cumplir los órganos en un Estado regular de derecho. La Asamblea Legislativa, normalmente la función de los parlamentos es la fiscalización, ¿no es cierto?, del sistema de contrapesos. Y esa fiscalización ha sido debilitada por una sentencia constitucional. Incomprensible, fuera de lugar, pero que ahí está.
Y por otro lado, el Tribunal Constitucional como órgano de control constitucional, ¿cuál es la función mayor de un tribunal constitucional? La función mayor es precisamente preservar los derechos de las personas frente al accionar del poder público. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene como función primigenia y ponerle límites al poder público para que no avasalle los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, fíjese usted, sacando fuera de contexto, del contexto de nuestra realidad. Entonces, fíjese usted lo que está pasando. El Tribunal Constitucional no está cumpliendo su función. ¿No es cierto? Lo que está haciendo es preocuparse de prorrogarse y de mantener un cierto estatus, eliminando o postergando las elecciones judiciales de la manera más eficiente. ¿Para qué? Para continuar en el ejercicio del poder público. Entonces, fíjese usted cómo se han trastocado los roles de estos órganos que constitucionalmente están habilitados precisamente para mantener la democracia y precautelar el Estado de Derecho.